tema del día. Saludamos en Washington, D.C. al embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo. Diversos temas para hablar con el embajador de nuevo aquí en Colombia y Radio. Señor embajador, muy buenos días. ¿Cómo está allí, la capital de Estados Unidos? ¿Cómo amanece hoy? ¿Cómo va? Muy buenos días, Carlos Fernando, y gracias de nuevo por la oportunidad. La capital tiene buen clima hoy, soleado. Refleja la celebración los gritos, yo diría, de independencia de Colombia, que fue muy activo en los Estados Unidos, mucho fervor patrio. Así que el clima hoy en Washington refleja eso, aunque el clima político también está caliente, ¿no? La temperatura alta, el clima político también. Sube la temperatura. Allá. Bastante. Sí, el tema electoral, el tema político en Estados Unidos, cuando enciende motores, enciende con todo. Pero bueno, hay anuncios, hay muchas noticias, especialmente del trabajo bilateral. Lo vimos a usted muy activo entregándole pues la conmemoración de los 213 años de nuestro grito de independencia, pero también entregándole la condecoración al reverendo Jesse Jackson. En las últimas horas, una figura descollante afroamericana. Hoy en el Día Mundial de la Mujer Afro, embajador. Mujer afro es. ¿Para usted qué es? Así es. Bueno, la mujer afro es la piedra angular de nuestra sociedad, principalmente, obviamente, la sociedad negra afrodescendiente, pero también toda la sociedad son yo les llamo las matronas, y quiero aprovechar para felicitarlas a todas en este día tan importante y además desearle lo mejor. Tenemos unas mujeres que son referente de nuestra sociedad, muy destacadas. En primer lugar, las matronas del Pacífico, del Caribe, de las ribereñas, que sostienen a nuestras comunidades. Pero en segundo lugar, las que se destacan hoy, hay que mencionar, obviamente, a la hermana Francia Márquez, vicepresidenta de la República y primera ministra de la Igualdad, que hoy está desarrollando un gran congreso, cumbre internacional de mujeres afrodescendientes. Le acompañan personas muy importantes, porque allí con ella en este evento se encuentra Desiree Cormier, que es la enviada especial, representante especial para la equidad racial y la justicia en los Estados Unidos. Le acompaña también Nené Diallo, que es la directora de diversidad de la USAID, una persona muy importante también, y muchos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Eso muestra la cercanía que hay, sobre todo en estos temas. Pero también hay otras mujeres empoderadas que debemos mencionar. Aurora Vergara en el Ministerio de Educación, Yesenia Olaya en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Eso nunca antes visto, la verdad. Ana Carolina Quijano, que es la viceministra de Educación. También Elizabeth Taylor, nuestra viceministra vicecanciller de Asuntos Multilaterales, que jugó un papel muy importante, clave en el gran logro del fallo en torno a nuestros derechos marítimos en el Caribe, asociados a San Andrés, Isla y Providencia y Santa Catalina y todos los Cayos. Es decir, Isabel es muy destacada. Tenemos a Alessandra Delgado también en el Viceministerio de Justicia, a Clemencia Carabalí, que es la consejera para la equidad de la mujer, Judy Salazar, que está también allí, Jenny de la Torre, que es la consejera de Derechos Humanos. Tenemos una serie de embajadoras en África que representan al país. Mire, al presidente Petro no le reconocen muchas cosas. Lo que tienen que reconocer que esto no tiene precedentes, ¿no? Esto es inédito, la participación de las mujeres empoderadas afrodescendientes en un gobierno, gobernando y liderando temas principales para el país, y nos sentimos muy orgullosos y orgullosas todo el país de tenerles a ellas liderando lo público. Embajador, 11 meses de gestión, ya casi el año. ¿Qué podemos contar de ese trabajo, ese resultado, lo más importante en la gestión multilateral entre Colombia y Estados Unidos, de su gestión allí ante el gobierno de Estados Unidos? Bueno, lo principal en eso que hay que mencionarlo, Carlos Fernando, es que mucha gente le apostaba que íbamos a tener una
muy mala relación con los Estados Unidos y ha sido lo contrario. Yo creo que es un muy buen momento si consideramos el ambiente político, es decir, ha estado muy movido en el contexto de Washington y las discusiones en los Estados Unidos, pero nosotros estamos acá haciendo la tarea en estos meses. El presidente Petro nos dio una misión principal de poder mantener esta relación, de tener una relación cercana, una relación productiva en el marco de la reciprocidad, del respeto, de la igualdad en esa relación. Y además con la Cancillería, con el canciller Leiva, con su equipo, se armó una estrategia que está funcionando y funcionando muy bien, a pesar, y hay que decirlo aquí, de que hay algunos exfuncionarios que se dedican a hacer un gran lobby en contra, y que es normal, lo aceptamos, pero nosotros sí quisiéramos mandar el mensaje de que es necesario que realmente lo que se plantee en este contexto de los Estados Unidos obedezca a las realidades del país y no se traigan debates de la democracia colombiana acá tergiversando, mandando mensajes que simplemente pretenden es a descreditar un gobierno. Yo creo que eso no funciona, eso le hace daño al país. Así que ese ambiente lo hemos podido superar y tener resultados muy concretos. Uno de ellos, nosotros logramos en este año muy temprano que se aprobara el nivel de ayuda más alto de apoyo a Colombia, de colaboración con Colombia, más alto en el presupuesto de los Estados Unidos de los últimos 11 años. Eso se logró para la vigencia del 2023. 487 millones de dólares para mantener programas que son muy importantes para el país. Los programas que se desarrollan a través de la USAID y otras agencias que tienen que ver precisamente con desarrollo rural, con presencia de justicia en territorios rurales, con acceso a la tierra, con promoción de la equidad étnica y racial, hablando precisamente hoy en este día de esos temas. Hay programas específicos para comunidades indígenas, para comunidades afrodescendientes, para comunidades campesinas, el trabajo con jóvenes, que es muy importante, el fortalecimiento de la democracia, la asistencia a agricultores, hablando también de la tecnología que se ha puesto al servicio de los agricultores a través de convenios con la NASA. A eso le sumamos todo el apoyo, la colaboración con Estados Unidos en temas que tienen que ver con la reducción de la deforestación, donde el país ha tenido excelentes noticias. Por primera vez, el gobierno colombiano, el gobierno en cabeza del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, con un trabajo muy importante de la ministra Susana Muhammad, se logró reducir la deforestación en un 29%, que es la reducción más alta desde el año 2013, que nos pone en ruta de cumplir con las metas del plan de desarrollo de manera temprana. Todos esos programas están ahí en esos recursos que les menciono. Y este año hay una discusión muy importante porque la Cámara de Representantes, un sector de la Cámara de Representantes planteó que se deberían diferir esos recursos. Eso tiene obviamente esta es una discusión larga, pero logramos, con el trabajo muy conjunto de mucha gente, que el Senado de la República no solamente mantuviese los recursos en niveles históricos como los de esta vigencia, para la vigencia del año entrante, sino que los aumentara en 43 millones de dólares. Es decir, nosotros pasamos a mantener esos 487 millones de dólares sin incluir otro tipo de ayudas, que eso debe llegar a los 1.700 y a los 700. Y además, esto manda un mensaje de confianza al país, porque esta cercanía que hemos generado en estos 11 meses, de casi 40 visitas de congresistas, más las visitas de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, que se cerró con la visita del presidente Petro a Washington y su conversación con el presidente Biden, ha llevado a que se haya generado un ambiente muy importante de confianza, que yo creo que es el logro clave realmente en estos 11 meses, a pesar de que mucha gente le apostaba a lo contrario. Creo que ahí hay un avance muy importante, que hay que seguir construyendo sobre eso para que esta relación siga teniendo impactos muy importantes. Hay varias áreas que yo quisiera mencionar. En temas climáticos. Embajador. Sí.
por favor. Justamente haciéndole un recorderis a todas aquellas personas que se conectan a esta hora con el informativo Colombia Hoy Radio, siendo las 7:45, y que también se conectan por primera vez. Estamos a esta hora teniendo una conversación con el embajador Luis Gilberto Murillo, quien pues es ingeniero de minas, es defensor de los derechos humanos, fue ministro de Ambiente, fue gobernador del Chocó, y ahora las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos están en sus manos, y ahí nos está entregando un balance de su gestión durante estos 11 meses. Y precisamente durante estos minutos de conversación queremos abordar cada uno de esos aspectos. Uno de ellos, embajador, está relacionado con el nuevo enfoque de la política de drogas ilícitas. Hace unos instantes, unos minutos más temprano, conversamos con el ministro Néstor Osuna, y allí hablamos sobre este punto importante. Y yo quisiera preguntarle, ¿cuál es ese enfoque? ¿Cómo ve usted el panorama frente a esta política contra las drogas ilícitas? Mire, vale la pena resaltar que desde muy temprano nosotros, en un diálogo muy sincero con el gobierno de los Estados Unidos, planteamos algo que ya lo dicen los académicos, está en los informes, y es que la política de control de drogas, como se venía aplicando, ha sido inefectiva. Y al ser inefectiva, hay que generar cambios profundos en esa política de drogas que realmente lleven a combatir de manera efectiva el narcotráfico y otras actividades de otras redes criminales desde un abordaje multicrimen. Ahí nosotros compartimos desafíos, tenemos los mismos desafíos con Estados Unidos, y tenemos también una responsabilidad compartida de luchar contra esas redes. Filosóficamente, lo que ha planteado el presidente Petro, que ya está plasmado en una política de control de drogas que pasa de la guerra contra las drogas realmente al cuidado de las personas, y es que, en primer lugar, en esa cadena del narcotráfico hay que combatir fuertemente y acabar con las redes criminales. Y por otro lado, hay que darle oportunidades a las comunidades en muchas zonas rurales que no han tenido otra opción sino la de dedicarse a actividades de cultivos de coca, procesamiento de la pasta de coca, etcétera, etcétera, que son un eslabón muy débil de esa cadena. En ese marco conceptual que planteó el presidente, que lo discutió con el presidente Biden, y se definió que sí había que hacer unos cambios profundos a la política de drogas. Se ha hablado de un esquema holístico que tenga múltiples indicadores más allá de la erradicación de cultivos de coca, que ese no sea ni el único ni el principal indicador de éxito en la lucha contra el narcotráfico, y un periodo de transición donde se van aplicando estas políticas. Allí había un trabajo de estos 11 meses, un trabajo técnico muy importante, pero clave la concertación con las comunidades. Por primera vez se consultó de fondo esta política con las comunidades. Se llegó a un acuerdo con estas comunidades y ya hay una hoja de ruta que esperamos rápidamente sea revisada, adoptada en el Consejo Nacional de Estupefacientes y podamos iniciar la implementación con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Y esto implica que hay recursos para seguir apoyando al país. Nosotros, otro logro muy importante es que tenemos acordados para los próximos 2 años un aporte una donación para los objetivos de desarrollo hasta el 2025 de cerca de 1.500 millones de dólares, que vamos en esa vía con 487 millones que se acaban de aprobar, sumado a esto cerca de 40, 50 millones para algunos asuntos de seguridad, más los recursos que deben estar entre 250 a 300 millones de dólares para temas que tienen que ver con migración. Entonces, todo esto encaja porque precisamente para poder combatir de manera efectiva el narcotráfico hay que darle oportunidades a la gente. Esto implica inversión en desarrollo. Uh-huh. Embajador Murillo, otro tema que vale la pena aprovechar y tocar, aprovechando, quiero decir,
presencia amable que usted hace a esta hora en Colombia Hoy Radio, pues es esa relación bipartidista histórica que se ha fortalecido durante su embajada allí en Washington. Usted se ha reunido por lo menos con cerca de 40 congresistas republicanos, demócratas, insisto, manteniendo esa histórica relación bipartidista, teniendo en cuenta que muchos de esos recursos que usted describe pasan también por el Congreso estadounidense, tanto Cámara Baja como Alta, y por la aprobación de ambos partidos. ¿En qué se traducen esos encuentros que se han tenido con congresistas estadounidenses para Colombia? ¿Cuáles son al final del día los beneficios que han traído esas oportunas reuniones sostenidas? Dani, sí. Johan. Johan, perdón. En primer lugar, nosotros hemos tenido visita de cerca de 40 congresistas, pero yo me he reunido con más de 100, entre senadores, representantes a la Cámara, de los dos partidos. Para mencionarles solo el espectro del Senado. Yo me he reunido del espectro más, si lo ponemos en términos ideológicos, el espectro más de la derecha del senador Ted Cruz, que es un senador republicano muy importante, al espectro que se consideraría aquí en los Estados Unidos más de la izquierda, que es el senador Bernie Sanders, si lo ponemos en contexto ideológico, como algunos lo miran. Entonces, todo el espectro político. Y eso ha llevado primero a que se entienda que el presidente Petro y su gobierno, el presidente Petro es un presidente pragmático, que quiere mantener esta relación en beneficio de ambos países. Y eso ha llevado a que tengamos muy buen ambiente. La relación con los Estados Unidos, en lo que tiene que ver con la administración del presidente Biden, ha sido la mejor relación de un gobierno de los Estados Unidos con Colombia en muchos años. Pero además de eso, tenemos un muy buen diálogo y muy buena relación con el Congreso de los Estados Unidos, donde hay diferentes perspectivas sobre Colombia. Algunas y respetamos esas perspectivas, algunas muy pragmáticas, otras muy permeadas por miradas ideológicas. No es, para algunos obviamente es muy nuevo, no tiene precedentes el hecho de que Colombia tenga un presidente de izquierda. Eso no se había visto. Entonces hay un proceso también de irse acostumbrando. Lo cierto sí es que el diálogo es un diálogo que se ha mantenido permanente, que ha sido respetuoso y que ha producido resultados. Los resultados, como usted ve, la ayuda en unos niveles muy altos, y nosotros aspiramos que así se mantenga este proceso presupuestal para el año entrante, y estamos haciendo todo el trabajo pertinente. Las visitas permanentes, los apoyos permanentes al país en las diferentes áreas que hemos mencionado. Ha habido un trabajo muy importante que se ha hecho en términos de la asistencia al país. Los programas de la USAID, los programas de INL se implementan en todas las zonas, sobre todo con mucho énfasis en las poblaciones vulnerables, con mucho énfasis en las regiones de esa otra Colombia, de la Colombia profunda. Ahí estamos focalizando los esfuerzos de Estados Unidos. Y en temas comerciales, que también es muy novedoso, y en temas de inversión, muy liderados por el ministro Germán Umaña, que tuvo una visita muy exitosa a los Estados Unidos. En esos temas también se ha orientado mucho a la pequeña y a la mediana empresa en el marco del planteamiento de reindustrialización del país, dándole un papel muy importante a la economía popular. Entonces ahí hay un énfasis muy clave del abordaje que se está teniendo con los Estados Unidos, y eso implica que la inversión tendrá que crecer. Queremos aumentar los turistas que viajan a Colombia, y hay un planteamiento de promoción del país que incluye nuevas narrativas. Las narrativas de un país que es diverso en términos de su población, es diverso en términos de sus regiones, pero es también muy diverso en términos de sus activos, de su valor ambiental. Y en Estados Unidos cada vez descubren más esta realidad, y lo que nosotros vemos es un fortalecimiento de las relaciones comerciales. Hay una gran oportunidad, sobre todo para poder tener cadenas de suministro tempranas, que generarían mucha inversión en renovables en el país. Entonces vemos que ese trabajo de caminar
mí me toca caminar mucho el Capitolio, caminar mucho las oficinas de los departamentos, de los que serían los ministerios aquí, precisamente haciendo el trabajo de cabildeo, de promoción del país para que se mantenga esta relación. Y no crea que los que tienen una perspectiva distinta y la oposición me mantienen bastante ocupado, pero bueno, para eso estamos aquí, para hacer la tarea y hacerla bien. Embajador, definitivamente. Caminando bastante. Sí, con los tenis y la camiseta puesta. Ahora sí le habla Dani, embajador, la que le pregunta a usted siempre por temas culturales, porque yo sé que usted también en esa materia se ha puesto la 10. Y usted acaba de decir, también en parte de su labor es esto de ir tocando puertas, digamos, y promoviendo el país, y sé que lo hace en materia de cultura, de arte, de música, lo ha hecho en diferentes escenarios. ¿Cómo vamos en esa materia? Sé que en el 20 de julio, por supuesto, representación colombiana, pero también con la actividad que hubo de Expo Artesanías en Miami, y esa es una labor que yo sé que usted ha resaltado. ¿Cómo vamos en esa materia? Que ese talento de Colombia sea talento de exportación y pueda llegar a otros lugares del mundo. Bueno, lo primero es que aquí hay una población colombiana, de la diáspora colombiana, de esa Colombia extendida, que es muy activa, muy importante y le hace una enorme contribución a los Estados Unidos. También a Colombia, pero hay espacio para vincularlos aún más. Conjuntamente con la Casa Blanca, el 20 de julio, en algo inédito también, que no se había hecho antes, se honró a esa población. Celebramos el 20 de julio del grito de independencia, de los gritos de independencia, resaltando la soberanía del país, pero también conjuntamente con los Estados Unidos reconociendo esa Colombia extendida. Tenemos personas destacadas en todos los sectores en los Estados Unidos, en todos. Pero más allá de eso, hay mucho entusiasmo. El 20 de julio, la celebración del 20 de julio del grito de la independencia y la soberanía, como lo planteó el presidente Petro, llevó a que la comunidad colombiana se congregara. Además que ha ido cambiando el perfil de la Colombia extendida, de la población colombiana aquí, de nuestros connacionales. Mire usted que yo estuve recorriendo muchas de esos eventos que se hicieron. Empezamos desde muy temprano en Rhode Island, que hay una población colombiana muy activa, con una posición política muy importante. Estuvimos en Chicago también con casi 15,000 colombianas y colombianos muy entusiastas del país, celebrando su colombianidad, la diversidad del país, distintas colonias. Allí aprovechamos, obviamente, y condecoramos con la máxima condecoración la Orden de San Carlos al reverendo Jesse Jackson, que ha sido fundamental en el apoyo a Colombia desde hace más de 20 años, visitó el país y eso fue un acto. Ya él se retiraba de su carrera y quisimos reconocerle todo el aporte a la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, a nivel global y en Colombia. Pero también fuimos a Miami. Allí se hizo Expo Artesanías maravilloso, es decir, fue un evento muy, muy simbólico con la alcaldesa de Miami-Dade, estuvimos con la directora de Artesanías de Colombia, con el director de Plaza Mayor, con artistas, con líderes de la comunidad, con el cónsul, el consulado, hubo un papel importante con la gente de ProColombia. Y esa exposición, la primera vez que Expo Artesano se hace en el extranjero. Hay un liderazgo muy importante del general Salamanca, que siendo cónsul, un cónsul muy importante, hizo un trabajo maravilloso allí en Miami. Él dejó ya enrutada esa exposición y realmente fue un acto muy, muy emotivo y con mucha gente. Se vivió la colombianidad. De allí pasamos a Charlotte, donde ha crecido mucho en las Carolinas, en Carolina del Norte, pero cubre las dos Carolinas. Ha crecido mucho la comunidad colombiana, es una comunidad muy activa y muy conectada con el país. Los empresarias colombianas allí tienen varios proyectos en Colombia. Están apoyando a La Guajira, a Chocó en la zona norte, están apoyando sur del país, muy activos, una comunidad muy activa. Y también se hizo un evento muy interesante en Atlanta, de la colombianidad, y obviamente en Washington, D.C., el día sábado también se reunieron cerca de 10,000 colombianos y colombianas a celebrar esa colombianidad. Y todavía se está celebrando, es todo el mes de julio, es decir, y se va a culminar el 29 de julio en Phoenix,
pero también se ha hecho en Houston, se han hecho casi alrededor del país. Ha crecido mucho la comunidad colombiana en los Estados Unidos. Los datos oficiales nos muestran que somos cerca de 2.5 millones, pero extraoficialmente se cree que ya estamos llegando a los 4 millones. Muy importante, y esa comunidad requiere apoyo y visibilidad. Seguimos en el diálogo con el embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, quien ratifica que parte central, esencial de su gestión durante estos 11 meses de trabajo allí entre Colombia y Estados Unidos, a través de la embajada de nuestro país en Washington, pues ha sido ese fortalecimiento de la confianza. Cómo se ha logrado estrechar mucho más la confianza generada. Carlos Fernando, y justamente antes de irnos a titulares, el embajador nos estaba contando cómo se celebró y se sigue celebrando el Día de la Independencia de nuestro país, y nos hizo un breve resumen de lo que ya aconteció. Pero yo quiero contarles que hubo un detalle importante en la celebración del Día de la Independencia en la Casa Blanca, porque además de los colombianos y las colombianas que estuvieron allí presentes, hubo algo que se robó el show. El pan de bono, ¡upa! Las empanadas, ¡Ay, qué rico! el café, el cacao y las flores fueron protagonistas este día en la Casa Blanca. Por primera vez, ¿No hubo arepa? O sea, degustaron un pan de bono. un pan Pero de pan de bono bono. María. y empanadita. Hablando de Cali hoy. ¡Qué rico! ¿Qué Ve, tal fue ese en la momento, Cuti. embajador? Sí, claro, pero allá, Estados justamente Unidos. en la Casa Blanca, uno comiéndose Ave un María. pan de bono. Pan de O bonito. sea, no sabían lo que era sabroso por allá en la casa. Imagínese bueno. usted. Embajador, cuéntenos esta experiencia. No, fue de lo mejor, porque además de que los líderes y lideresas colombianos que están ahí, cuando llegaron se encontraron con la cocina colombiana, la comida colombiana, la gastronomía colombiana, se conectaron mucho y hubo mucha emoción. Pero también lo interesante es que hubo un momento que íbamos muy lleno el evento, ¿no? Había mucha gente, yo empecé a hablar con algunas personas, y muchos eran de la Casa Blanca. Me encontré con alguien que ya conocía, que es directora de un asunto allí, me reservo el nombre. Y me dice, no, vine a saludarlos, pero realmente está interesada en la comida. Entonces ella estaba comiendo y me dice, oiga, ¿y ustedes no, por casualidad, una gringa, ¿no? Le dice, ¿usted por casualidad no trajeron lechona? Le dije, ¿usted está esperando que también trajéramos lechona acá? No, teníamos problemas. O sea, la gastronomía Vea, punteando. la Ahí lechona. hubo muchas anécdotas, porque realmente la comida colombiana se robó el show en ese evento tan importante en la Casa Blanca. Siempre la gastronomía colombiana llevando ese acaba de sabor dar- no, en yo Washington, confesar. en la Casa Blanca. Y además, embajador, que mucha gente me imagino que le gustó muchísimo, unos habrán Claro. conocido, otros querían probar ciertos platos. Para usted, por Así es. ejemplo, comerse una empanadita, un pan de bono que de pronto no es tan habitual por esos días, creo que también fue glorioso ese momento para usted. Sí, a mí me encanta el pan de bono. Yo como la directora de Casa Blanca, ese asunto en Casa Blanca también, dijo, oiga, hubiese sido bueno también de pronto un poquito de aguapanela, ¿no? Porque a mí me gusta el pan de bono. Ave María. Para la próxima, aguapanelita con Con limón. limón. O jengibre. Bien, Sí. poderosa. Embajador, hablemos acerca de su encuentro en las últimas horas con Bill Nelson, el administrador de la NASA, y ese apoyo, como usted también lo mencionó en este diálogo con Colombia y Radio, el aporte de la NASA para la agricultura. Así es, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar por largo rato con el ex senador Bill Nelson, que ahora es obviamente el director de la NASA, el administrador de la NASA. Por primera vez, yo creo que no tiene antecedentes históricos el hecho de que el director de la NASA visite al país. Eso muestra el compromiso de los Estados Unidos en esta relación bilateral, no solamente con los asuntos tradicionales, sino también con la ciencia, la tecnología y la innovación. Allí, tanto Cancillería como la ministra Yesenia Olaya han hecho un trabajo importantísimo, la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. También la Fuerza Aérea, que tiene unos convenios muy importantes con la NASA y sobre todo centros de monitoreo para apoyar a nuestros agricultores, para apoyar la lucha contra la deforestación. Colombia participa muy activamente en el proyecto Artemis, también los intercambios. Hay unos proyectos bien interesantes de intercambios y de formación de jóvenes, niños y niñas a científicos, científicas que están permanentemente en estos programas, y algunas han tenido la oportunidad de venir
a compartir en la NASA. También hablamos mucho con el director Bill Nelson de los colombianos y las colombianas que están en la NASA, ya haciendo un trabajo muy importante en los proyectos clave que tiene la institución. Así que esta visita es muy, muy relevante para el país, sobre todo en este momento donde las políticas públicas que defina el gobierno deben y tienen que basarse obviamente en la evidencia, sobre todo en la evidencia científica. Eso apoya todo el desarrollo del país y sobre todo que el director Bill Nelson también es una persona muy cercana al presidente Joe Biden, así que con seguridad compartirá con él la experiencia que tenga en Colombia. Embajador, en estos minutos hemos conversado acerca de las acciones que se han implementado, hemos hablado sobre sus reuniones con los congresistas, hemos hablado acerca de ciencia, sobre cultura, pero también hay un tema importante para los colombianos y colombianas y es el tema de migración. En esta relación estrecha e histórica entre ambas naciones hay un interés mutuo en el turismo, en el talento, en el trabajo, pero las visas es un tema de interés y que sabemos que compete directamente al gobierno de los Estados Unidos y que además sabemos que usted ha venido adelantando distintas acciones, una agenda para facilitar este trámite para los colombianos y las colombianas. ¿En qué estamos en materia de cooperación en migración? Bueno, en migración, como usted sabe, tenemos una agenda bastante gruesa, robusta. Por primera vez el país cambió la manera en que dialogamos de los temas de migración y también puso nuevos temas en la agenda. Y eso en el marco de la Declaración de Los Ángeles, que Colombia juega un papel de liderazgo en esa declaración. Ahí tenemos una responsabilidad compartida y un abordaje regional. La Cancillería ha estado liderando estos temas con el apoyo, obviamente, de Migración Colombia, con el apoyo nuestro acá, y ese proceso de negociación y de implementación de algunos temas va muy bien. Y Colombia obviamente tiene mucha autoridad moral porque Colombia tiene mucha experiencia en acoger migrantes, sobre todo migrantes venezolanos y venezolanas. Allí el país es modelo a nivel mundial y el presidente Petro lo ha dicho muy claramente que se está extendiendo y se está profundizando a esa política. Hay un liderazgo muy importante de Fernando García desde Migración a Colombia. Y lo que hay que plantear que en los distintos temas hay muchos avances. En lo de agilización de visas, el embajador Palmieri y la cónsul general de los Estados Unidos en Colombia han jugado un papel muy importante en avanzar en reducir los tiempos de trámite de las diferentes visas. Y también el número de visas de migrantes que se ha dado en la embajada, que ha crecido sustancialmente, acercándose casi a los 9.000 el año pasado. Pero seguimos trabajando en distintas vías de movilidad segura, legal, regular hacia los Estados Unidos porque hay obviamente un interés muy importante. Estamos planteando varias líneas. Una en el corto plazo, que es un programa que ya se acordó con los Estados Unidos, que tiene que ver con la reunificación familiar. Allí se están determinando los alcances de este programa y aspiramos que ese programa pueda beneficiar a cerca de 22.000 colombianos y colombianas. Adicionalmente, estamos planteando medidas de movilidad laboral, sobre todo de profesiones que tienen una alta demanda en los Estados Unidos y poca oferta, y hay una enorme oportunidad para mano de obra calificada y no calificada colombiana, y también colombianos y colombianas que están aquí, pero que no se les ha legalizado su título que obtuvieron en Colombia. Queremos trabajar también en esa área para que esas personas puedan aún ser más productivas en este país. Igualmente, en el corto plazo, estamos abriendo una discusión sobre un mecanismo que por sus siglas en inglés es el DED, que es la salida forzosa diferida, que para que la población que de alguna manera está irregular en este país pueda tener la oportunidad de legalizar, de regularizar su situación, y además de eso pueda tener acceso a trabajo y en un periodo de 2 años pueda organizar sus vidas o regresarse al país o integrarse a esta sociedad. En el mediano plazo, nosotros también queremos
profundizar las posibilidades de movilidad educativa, o sea, ampliar sustancialmente los programas de intercambio, de formación en bilingüismo. Y ahí hay mecanismos flexibles que se pueden implementar. No quisiera adelantarme porque eso está obviamente en proceso de negociación. Y también hay unas visas que son las O1, que son visas que pueden dar la posibilidad a connacionales nuestros que tienen unas habilidades o logros extraordinarios, que también puedan evaluar la posibilidad de esa movilidad, alguna de ellas movilidad circular, ¿no? Que puedan estar un tiempo en los Estados Unidos, volver al país. Hay que generar ese tipo de movilidad porque eso le sirve a Colombia y le sirve a los Estados Unidos. Y en el largo plazo, seguimos en la conversación, es muy largo plazo, pero vamos cumpliendo requisito por requisito de la posibilidad de que turistas colombianas puedan realmente movilizarse a este país sin el requisito de la visa. Eso es un proceso de muy largo plazo, pero sigue en la agenda, seguimos dialogando con el gobierno de los Estados Unidos sobre eso. La buena noticia es que ya la Cancillería y el equipo que tenemos allí ha avanzado en acuerdos muy importantes, pero también vamos a tener por primera vez, no se realiza desde el año 2019, una sesión formal del Grupo de Trabajo Bilateral de Asuntos Consulares, donde vamos a revisar todo este tipo de temas. Ese grupo no se convocaba desde el año 2019 y creo que eso es una muy buena noticia. Embajador, una última a propósito de estos temas de política migratoria, de relaciones migratorias. ¿Cómo avanza el programa de reunificación familiar? Porque pues usted ha hecho una tarea bien juiciosa en ese tema y digamos que recientemente pues ya se puso en marcha con algunas de las primeras familias. Sí, en ese programa ya hay unas familias que presentaron su formulario I-130, que es el formulario para la reunificación familiar, y ya el Departamento de Estado tendrá que hacerle las invitaciones para que puedan iniciar el proceso. Y hay una gran ventaja, es que pueden esperar la definición de su estatus acá en los Estados Unidos junto a sus familias. Yo me sorprendí porque ahora que estaba en Miami en reunión con comunidad colombiana, varias personas se me acercaron y me dijeron, oiga, les agradecemos a ustedes, al gobierno, porque mire que ya ese programa me va a beneficiar y es un gran alivio, etcétera, etcétera. Y yo le digo que cuando uno escucha eso, simplemente le da más energía para seguir trabajando por la población colombiana, por la Colombia extendida que se encuentra aquí. Y ese es obviamente el mandato que tenemos del presidente Gustavo Petro. Ese programa va a tener un impacto muy importante, pero además quisiéramos, y es parte de la discusión, que podamos hablar de otros mecanismos de reunificación familiar que pudiesen beneficiar a cerca de 100.000 colombianos. Por eso es importante que obviamente haya una comunicación permanente y vamos a estar comunicando permanentemente sobre estos asuntos. 8:16, señor embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo. Venga, anote que nos escriben nuestros oyentes y seguidores en el mundo. ¿Sabe cómo le dicen al buñuelo en Oxford, Massachusetts? Bolchis. Bolchis. Sí, la bola de queso. Y nos lo dice una pastelería. Bolchis, ok. Una pastelería de caleños que están allí en Oxford, Massachusetts, que venden buñuelos y que están orgullosamente caleños. Nos escribe Diana Duque Abadía, que reside allí en Oxford, Massachusetts, tiene emprendimiento, venden buñuelos y nuestros amigos de Estados Unidos le dicen, please give me 2 ball cheese. ¡Qué espectacular! Para que vea cómo vamos avanzando. Mire que y en Massachusetts hay una comunidad colombiana muy vibrante, muy activa, con los cuales obviamente también hemos tenido la oportunidad de compartir. Tenemos una excelente cónsul en esa zona, que cubre también la zona de Rhode Island. Entonces, y es un estado muy abierto obviamente a este tipo de posibilidades de estar expuesto a otras culturas. Así que me alegra que
al menos ya estamos comercializando mucho buñuelo allá. Mucho bowl cheese, que María, espectacular, un qué bowl, dicha. un bowl cheese remojadito en chocolate. El chocolate o con la guapanela, ¿usted qué lo dijo? Bowl cheese with chocolate. Se Mundial. escucha, está chévere. El migote. Me encanta. Embajador, qué bueno. dicha siempre de tenerlo Siempre que en llegue con los nosotros. micrófonos del Informativo Colombia Hoy Radio, Carlos. Así es, embajador, gracias, un gran abrazo y que siga el éxito y la gestión allí Es en importante Estados labor, Unidos. sí. Muchísimas gracias. De nuevo, gracias por la oportunidad. Colombia Hoy Radio.